¿Cuál quieres? Yo te explico de qué va cada uno, pero al final elegí, yo digo, mira, este que hace mucho tiempo, y porque no encuentras el público donde contarlo por las características que tiene el espectáculo. Pero sí se agradece tener unas orejas entrenadas. Bueno, yo creo que hace de guía, ¿no? Te va contando, mira, igual que te dice, esta es la calle principal del pueblo, esta es la iglesia, te va contando también por la experiencia de otros años del festival y eso se agradece. Bueno, los dos espectáculos que yo traigo, tanto el infantil familiar como luego el de adultos, son espectáculos que ya están muy rodados, que sobre todo el infantil traigo lo mejorcito de mi casa. Entonces son cuentos que dices, venga, estos, como a este lugar es la primera vez que vengo, pues vienes con toda la artillería. Sí, sí, además es un espectáculo el de historia de una receta bastante cerrado, no cambio ninguna historia porque me siento muy cómodas con ellas, una detrás de otra, sé cómo van. En un momento dado, si surge algo, puedo decir, ah, pues mira, voy a contar esta historia que no contaba con ponerla hoy en el repertorio, porque una sesión de cuentos está viva, está abierta, pero más o menos yo cuando digo voy a hacer una historia con receta, ya sé lo que voy a contar. Y con el de la noche lo mismo, con el de la noche con las historias de amantes también sucede más o menos lo mismo. No, yo tengo, mira, yo tengo una chuleta. Eso sí que es verdad. Yo tengo una chuleta que es, sobre todo en la infantil, que es donde más puedo jugar con cambiar las historias. Y ahí yo tengo solo apuntados los títulos de los cuentos. Por si en un momento dado digo, a ver, y si no cuento esta historia, ¿por cuál la sustituyo? Pues ahí tengo tres más para en ese momento decir, vale, pues cuento esta. Porque yo no sé a otros narradores, pero yo todas las historias están en mi cabeza y están frescas. Y te las puedo contar una detrás de otra, durante una hora, durante dos, durante tres. Pero si no me acuerdo, perdona, si no me acuerdo del título, no me acuerdo de la historia porque no me viene a la cabeza qué contarte. Entonces yo tengo esa chuleta de los títulos y a partir de ahí digo, pues mira, voy a contarte la de la sopa de piedra, voy a contarte la de los huevos duros, voy a contarte esta otra. La estructura del cuento no cambia. Yo sé lo que te tengo que contar. Vamos a poner, por ejemplo, Caperucita Roja. Si yo te voy a contar esa historia, Elia, pues cambiamos a los tres cerditos. Si ponemos los tres cerditos, sabemos que hay tres cerditos que salen de la casa materna y que tienen que buscarse la vida. Eso no cambia. Y que hay un cerdito que se construye su casa de pajas, otro cerdito de leña y otro cerdito de ladrillos. Eso no cambia. Ahora, las palabras, las frases, la estructura que yo voy a elegir para que la historia avance, eso sí que puede cambiar. Mira, sobre todo depende del vocabulario que yo tengo como persona y como narradora, porque yo no puedo utilizar una palabra que no está en mi vocabulario. Entonces, eso es trabajo mío de ir sumando y de ir haciendo cada vez más amplio mi vocabulario. Eh, no, la estructura, todos los cuentos que están dentro de la sesión infantil son cuentos populares
y varía muy poco porque ya está todo en el cuento. Son cuentos muy agradecidos, son cuentos que han pasado por el filtro de la historia y que está todo ahí. Solo tienes que poner tu toque, tienes que poner tu tono, tienes que poner tu voz, tienes que poner tu presencia, pero poco más porque está todo en el cuento. Venga. A las 8. Sí, venga. Sí. Sí, todas las historias tienen que ver con la comida y yo cocino mientras cuento. Sí, sí. Sí, pero no hago otra cosa diferente que lo que se hace en casa. Un horno, un horno. Sí. Ujú. Puede que sí, puede que no. No, no, no estamos hablando de si se portan bien o se portan mal, porque seguro que va a ser un público extraordinario. Eh, Va a depender si el horno da para tantos. Una hora, sí. Pero lo que varía pueden ser 10 minutos arriba, 10 minutos abajo, no varía más, no. Con el de adultos sí que puedes estirar más, pero con el de niños, a mi parecer, siempre es preferible que se queden con ganas de más y que estén deseando que llegue mañana para ver al siguiente narrador, a que el niño sea el que diga, ¿cuándo nos vamos? Porque hay un tiempo para todo y no hay que estirarlo demasiado. Mira, yo tengo la experiencia de contar. El cuento más largo que yo tengo son 40 minutos de historia, de un solo cuento. No, esta tarde el más largo son 15 minutos. Sí, sí, sí. Pero yo tengo la experiencia de contar esa historia a niños de 4 años y no parpadean. Solo tienes que elegir bien la historia. Entonces, pero sí que es cierto que el niño necesita cambiar de actividad. Entonces tampoco es necesario, porque tú lo veas que está a gusto, tienes que saber parar a tiempo. No, la atención está en la historia. La cocina, volvemos al que yo quiero parecerme mi madre. ¿M? Porque hubo un momento en el que yo como profesional me miro y digo, vale, bien Raquel, eres profesional, estupenda, pero solo cuentas. Y tu madre cuenta mientras hace algo más. Gana. Y a partir de ahí fue cuando empecé a ver qué podría hacer, pero solo tengo dos espectáculos en los que hago algo más, porque a mí me gusta la historia, que el foco de atención esté en la historia, en qué cuenta esa historia. Pero me siento muy cómoda cocinando y contando. No. Pero es que podemos hacer las dos cosas a la vez como público. Igual que yo puedo hacer las dos cosas, que es cocinar y contar, el público puede estar a las dos también sin ningún problema. Mm. Sí, además son sesiones preciosas cuando cuentas para familias. Cuando, además yo insistiré unos minutillos antes de empezar, en que los papás, las mamás se sienten a la vera de sus hijos y que los hijos se sienten a la vera de sus padres para poder compartir piel con piel qué están sintiendo, qué están escuchando, qué está pasando en el cuento.
si hay un susto, si hay una risa, que puedan mirar a sus padres y decir, ¿y mi madre por qué se ríe si yo no me río? Y de eso también se aprende. Entre ellos, porque además cuando luego se termina la función y se van a casa o se van a tomarse un helado o se van a merendar, tienen tema de conversación porque han compartido un momento único. En cambio, si el niño está sentado delante y los padres están sentados detrás, solo han compartido la historia, pero yo no sé en qué momento mi hijo ha dado un respingo o en qué momento mi hijo ha buscado quién se reía alrededor porque él también se reía. Eso te lo pierdes. Claro. O cuando estás viendo, porque mira, la posición del narrador es privilegiada, porque estás viendo a los niños y a los padres, los estás viendo a todos de frente. Y muchas veces ves cómo un niño se va quedando durmiendo. Y es fantástico. Es fantástico. O solo estás viendo cómo se queda blandito, 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 cómo pasa de estar sentado al lado de la mamá a recostarse, a poner una pierna encima, a de pronto pasar las dos, a de pronto ya pedir que estás sentado en el regazo, y vas viendo esa progresión que si el niño está solo, ni la ves, ni es que no existe. Es fantástico porque eh, yo sigo diciendo que quien la provoca es la historia. Es la historia. Antes, mientras tomábamos un café, hablábamos de la importancia de qué cuento eliges para contar. Y es el cuento popular, lo repito, porque no me cansaré de decirlo, en el cuento popular está todo lo que necesitamos. Y de mayores también porque la mayoría de los espectáculos que yo tengo para público adulto, el 80% son cuentos populares. No, para el infantil familiar, todos los públicos. Venga, a las 10. Ujú. Sí, no. Bueno, para algunos del público, para mí no. Sí, sí. ¿Diamantes? Pues mira, pero se toca el amor ilícito. Hay una pequeña diferencia. ¿M? Son todo historias de mujeres que en un momento dado deciden tener un amante o ser ellas amantes. Ujú. Lo mismo, más o menos se puede alargar un poquito, pero está estructurado en una hora. Creo que son 5. Hmm. Hay un poquito de interacción, pero que no se nos asuste nadie. ¿Mm? No, no, se nota cuando termina una historia, sí. Sí, sí. Mira, no es apto para los niños, sobre todo por el vocabulario, porque no van a entender qué está pasando. Pero es que no va a ser de su interés, porque los juegos de palabras, la ironía que puede haber, el humor, es un humor de adultos. No sé, no hay nada en la sesión de adultos que nadie pueda decir es que el niño se va a escandalizar, absolutamente nada, pero sencillamente no va a ser de su interés. Un niño se va a aburrir, no va a encontrarle la gracia y no tiene sentido. Ya te digo que no es porque haya nada que te pueda escandalizar, sino es por el vocabulario, por las aventuras o desventuras en las que viven estos protagonistas, que no lo van a entender.
No, todos van a disfrutar por igual. El que las protagonistas sean mujeres no excluye a los hombres. No, no, no excluye en absoluto. No. No, precisamente porque es uno de los espectáculos que yo disfruto mucho contando. Es un espectáculo que nace, primero es un espectáculo que nace para ser, sí, es una obviedad, para ser contado, pero son historias que forman parte del primer libro que yo publiqué. Entonces, sí, la de este espectáculo sí, la del el de adultos sí. No, cuento popular, sí. Mm, cambio muy poco, porque si a mí la historia me gusta, es más lo que te decía antes, que el cuento popular ha sobrevivido a cientos y cientos de años, es porque el cuento funciona tal y como está. Lo único es que aquí el trabajo del narrador profesional está en la búsqueda, porque no me puedo encontrar con el primer libro donde sale esa historia, ni me pueden conformar con el primer texto que encuentro por internet, sino que tengo que buscar, buscar y buscar versiones y versiones. Ahí sí que hay trabajo. Lo que yo voy entendiendo que se acerca más al original. Al original. Se modifican. Se modifican de acuerdo al, al periodo, a la historia que estamos viviendo, o se modificaron según la historia que se estaba viviendo hace 100 años o hace 200. Los cuentos que recogen los hermanos Grimm pasaron una modificación que la exigía el público. También pasó con Perrault. Entonces, bueno, pues hay que ir, por eso hay que buscar varias fuentes y hay que cogerse libros donde no aparece ni un solo dibujo, mucha letra y, y ese es nuestro trabajo. No, no, una vez que está hecho ese trabajo, el trabajo está hecho. Sí. En la calle. Sobre todo en verano. En verano la calle es muy agradecida. Además, estamos deseando que llegue el buen tiempo para salir de casa, que luego ya nos recogeremos en invierno. Mm, sí. Pues creo que en el mismo espacio hay al lado hay un espacio interior donde podemos mudarnos en caso de necesidad. Pero yo estoy también pendiente del móvil y dice que a partir de las 5:30 empiezan a irse las nubes. Ujú, ujú. La sesión infantil y familiar, sí, la de adultos. Una historia con receta, amantes amados. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.